Ya, chicos, un segundo. ¿Se ve eso, cierto? ¿Lo ven? Ya tienen que poner vista del hablante por si no todo... No, vista del que está hablando. ¿Ya? Sí, vista del hablante por si no lo ven completo. Entonces, hoy día vamos a centrarnos en Santiago. El título de la lección se llama Una vida de fe. Y antes de comenzar, quisiera saber si saben ustedes la diferencia entre la gracia y la misericordia. Si alguien me pudiese eh, decir cuál es la diferencia, principalmente la definición de gracia. Regalo inmerecido. Muy bien. Así mismo lo aprendí yo, no sé quién te enseñó eso, pero... Sí, y se parece a ti, el que me enseñó. Ah, sí. No sabía, no me acordaba. Sí, así mismo lo aprendí en los mensajeros yo. Me dijeron que era la gracia, era un regalo que me es otorgado, pero no lo merezco. ¿Ya? Y la misericordia es algo que no, que me merezco, pero no lo tengo. Así es. ¿Ya? Principalmente el concepto de gracia me interesa que lo tengan bien eh, en la mente, porque es muy importante para la lección. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a Santiago 2, 14 al 19. Que dice así. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo ustedes, cómo me mostrarás tu fe si no tienes buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú debes tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La Reina Valera dice, la fe sin obra es muerta. Ese es el versículo, más o menos. Entonces, vamos a ver quién es Santiago, el escritor de la carta. ¿Ya? Santiago es el autor de la carta que era conocido como Jacobo. Este era el hermano de Jesús, hijo de María y José. Y obviamente, posiblemente pudo haber sido un carpintero también, igual que Jesús. ¿Ya? Eh, Se dice que ellos eran como, hoy en día como de clase media, ya que clase media alta, ya que su condición de carpintero quizás lo pudo haber hecho que estudiaran las mejores universidades de la época, con los mejores eh, maestros, ya que la literatura que tiene Santiago es muy elegante, muy rica, tiene mucha retórica y tiene mucho dominio del Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia no deja en claro muy bien qué pasó con Santiago, pero la tradición cristiana sostiene que después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió a Cristo. O sea que antes no era cristiano, era inconverso, no creía en Jesús, como dice la Biblia. Sin embargo, después de la conversión, llegó a ser uno de los líderes más importantes. Ya presidió el concilio en Jerusalén, que era acerca de la circuncisión. Ya también fue apodado el camello, porque por Eusebio, que decía que siempre se sentaba en el santuario
a orar de rodillas, perdón. Y ahí le apodaron Santiago el Justo, después le llamaron Santiago el Camello, ya que al orar de rodillas siempre se le empezaron a hinchar y se parecían a las de un camello, según lo que dice la historia. ¿Ya? Santiago al escribir su carta se centró en los creyentes cuando se intensificó la persecución en su tiempo, después de que apedrearan a Esteban. ¿Ya? Y ahí los creyentes fueron esparcidos en todas las direcciones después de esa persecución, y ahí el evangelio se plantó en todas las zonas del Imperio Romano. Entonces, cuando escribe la carta, Santiago pone como destinatario a las 12 tribus de Israel. Esto significa que al poner destinatario a las 12 tribus de Israel, quería poner como destinatario, como culto, como retórica, a todos los cristianos del mundo, ¿ya? Por eso es una carta universal. Como hermano de Jesús, también podemos decir que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús en su intimidad, como hermano, como desde chico hasta que creció, ¿ya? Pudo conocer lo más íntimo de Jesús. Y la muerte de Santiago, según el historiador Flavio Josefo, fue debido a la sentencia de un sacerdote que se llamaba Anás, si no mal no recuerdo, que lo acusó de haber quebrantado la ley. En consecuencia de esto, Santiago fue tirado de la borda del templo, del pináculo. ¿Ya? Él más o menos es Santiago. ¿Ya? Y el propósito que tiene la carta fundamentalmente es que es un reto al comportamiento de los cristianos, cómo debemos vivir el día a día. Además, se reconoce que esta carta puede estar influenciada por el Sermón del Monte que dio Jesús y por Proverbios, que tiene mucho de vivir el día a día, ¿ya? Y el capítulo 2, esencialmente, que estábamos leyendo, trata más o menos de que nos habla de cómo es realmente la fe y lo que no es realmente la fe. Ya por eso dice que si alguien tiene a Dios, que si alguien tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que están en necesidad y que son pobres, la fe de esa persona está muerta, porque traiciona todo lo que uno cree, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Ese es el propósito de la carta de Santiago, más o menos. Entonces, analizando el texto que dice que la fe sin obra está muerta, primero que nada, debemos tener presente que este versículos de la Biblia se usa siempre como para decir que Pablo y Santiago estaban en contra, estaban en dichos contrarios. Dice, en primer lugar, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Entienden? Y Santiago dice, no, o sea, la fe sin obra es muerta, o sea, que hay que tener fe, pero también hay que tener obras. Entonces, muchos dicen, estaban en contra. Pablo dice que solo la fe nos salva, y Santiago dice que la fe y las obras nos salvan. Eso es lo que dicen muchos que quieren armar polémica en la Biblia. Entonces, este pasaje debemos tomarlo en conjunto, antes de estudiarlo por partes, por pequeñas partes. Ya que, como decía ahí en Romanos 3:28, se puede tomar erradamente. ¿Ya? El punto 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? ¿No ven? Ahí podemos ver de nuevo que se cree que están en contra. Entonces, a veces se afirma que Santiago no solo difiere de Pablo, sino que le contradice abiertamente. Esta cuestión es algo que debemos investigar. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? Para ir más o menos debatiendo o opinando.
¿Ustedes qué creen? ¿Somos salvos por fe por obras, o eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su Yo postura? creo, yo creo que por fe y por obras. Ya. ¿Alguien más quiere tirarse al agua de una? Cualquiera de los maestros también pueden opinar si quieren, cualquier cosa. Yo digo salvo por fe. Ya, muy bien. Ya. Y para ir avanzando, fe versus obras. Primero hay que saber que, en primer lugar, el punto de vista de Santiago, que tiene Santiago en torno a la fe y las obras, es el punto de vista que está en todo el Nuevo Testamento. Podemos verlo en Mateo 3:8, que ahí decía Juan el Bautista que cuando le predicaba que a la gente que tenía que demostrar la autenticidad de su arrepentimiento y además con la excelencia de sus obras. ¿Ya? En Mateo 5:16, eh, más o menos dice que Jesús predicaba que había que vivir de tal manera que el mundo viera las buenas obras de sus seguidores. Y Mateo 7, del 15 al 21, también decía que a las personas se le conocía por sus frutos, o sea, por sus obras. ¿Ya? Pablo también en muchas oportunidades también habló de la vida cristiana, eh, habla del Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo encontramos en Romanos 2:6. Y también nos exhorta a todos que debemos despojarnos de las obras de las tinieblas, vestirnos de las armas de la luz. O sea, también Pablo hace hincapié en que en las obras, ¿ya? El punto 2. Y esto es importante porque también lo menciona Santiago, que existen dos maneras de creer, una intelectual versus la de convicción. La intelectual, por ejemplo, yo creo que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la suma de sus cuadrados de los dos catetos. Algo así en matemática. Y si alguien me dice que lo demuestre, obviamente se podría hacer, si es que me lo sé de memoria la demostración. Pero ese teorema del triángulo rectángulo no tiene la más mínima influencia en mi vida. Yo acepto que es verdadero, creo en él, en ese teorema, pero no tiene ningún efecto en mi vida. Yo no lo aplico en mi vida. Y hay otra manera de creer que es por convicción. Que esta es como, yo creo que 2.000, 2 lucas más 2 lucas son 4 lucas. ¿Ya? Por tanto, me niego a pagar más de 4 lucas por 2 Coca-Cola. ¿Ya? Entonces eso yo lo llevo, eso es por convicción. Yo sé que si compro 2 Coca-Cola de 3 litros, máximo me va a costar 4 lucas. ¿Ya? Eso es parte de la convicción que yo tengo y la aplico al día a día. No solo en mi mente lo tengo, sino lo hago partícipe en mi vida y en la acción. ¿Ya? Esto más o menos es lo que quiere decir Santiago. Santiago se opone a la clase de creencia que es aceptar un hecho sin dejarle que tenga la mínima influencia en mi vida. Por eso dice que los demonios también están convencidos intelectualmente de la existencia de Dios. De hecho, también dice que hasta las tinieblas eh, hasta tiemblan delante de la presencia de Él, ¿ya? Pero su creencia, la creencia de esos demonios, es intelectual, porque su creencia no los va a cambiar en lo más mínimo. Van a seguir siendo demonios, van a seguir siendo del cachudo. Entonces, Pablo, para Pablo creer en Jesucristo quería decir que llevar una vida de fe a cada porción de la vida también, ¿ya? Y vivir de acuerdo a ella. Así que con todo esto, Pablo también habría estado de acuerdo en Santiago, ¿ya?
en que no solamente debemos creer intelectualmente en Dios, en saber que existe y no hacer nada, sino que por convicción, creyendo que todo lo que Él habló en la Biblia, en el Sermón del Monte, en las cartas, eh, eso yo lo creo, pero también me lleva a actuar, ¿ya? Por convicción. Entonces, por último, es bien cortito, para ir terminando. Quiero dejarlos con esto, que es lo que dice Santiago principalmente, que debemos hacer buenas obras en fe. Santiago enseña que los cristianos no ganan la salvación por las obras, solamente por las obras, no se gana. Ya, se gana por la fe sincera que se expresa también mediante las obras. O sea, que si yo creo en la salvación, yo soy salvo por la fe, pero también esa fe debe demostrar y debe ser expresada mediante las obras, ¿ya? Estas obras se ponen en práctica en formas simples, tangibles. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? El amar al prójimo es una demostración de mi fe en Dios, de mi demostración de lo que creo, de mis convicciones, ¿ya? El amar al prójimo y amar a Dios. O sea, ahí sabemos que es como el gran resumen de la ley, de los 10 mandamientos y de toda la ley de Moisés, el amar al prójimo y amar a Dios, ¿ya? Entonces, esa es una demostración de las obras. Y también eso, el amar al prójimo, también podría resumirse el libro de Santiago. O sea, al final habla acerca del comportamiento individual del cristiano y también se podría resumir en eso fácilmente, ¿ya? Por tanto, las obras son consecuencia de lo que creemos. Si creemos en Jesús, creemos en todo lo que Él dijo y además en todo lo que Él nos dejó en la Biblia, ¿ya? El amarnos y producir buenos frutos. Así que eso quería dejarlos, chicos. Es súper cortito. Así que eso es más o menos, chicos. Vamos a terminar orando. Si alguien tiene algún comentario, feliz de que lo hiciera. ¿O alguna duda? ¿Consulta? Solo agregar y complementar lo que tú mencionabas, Vladi, respecto Sí. a la importancia de entender de que creer no es lo mismo que estar intelectualmente de acuerdo. De hecho, el creer es intrínseco a las personas. Todos creen en algo. Algunos creen en Dios, otros creen que Dios no existe, pero creen igual algo. Otros creen que hay un ser superior, otros creen en cientos de cosas e ideas. Y algunos creen en Dios a su manera también. Se hacen una imagen de que Dios realmente no es tan severo a lo mejor con ciertas cosas o no es tan blando con otras. Entonces, cada uno se va formando una imagen realmente, pero por eso está la Biblia, para enseñarnos cómo debemos creer, ¿ya? Y ese creer definitivamente tiene que tener un impacto en nuestras vidas. Entonces, yo creo que el desafío es para nosotros que de alguna u otra forma heredamos también una cultura religiosa y también algunos heredaron el cristianismo de sus padres, o sea, los llevan a la iglesia desde chiquitito, por lo menos a mí me llevaron a la iglesia de chiquitito y siempre fui, si bien asistía a un colegio católico y todo, igual que el Mati, eh, también de alguna u otra manera siempre fui más apegado a la iglesia evangélica. Pero eso hace que también recibamos, digamos, una cultura religiosa por herencia. Entonces, hoy día tenemos que empezar a llevar todo lo que nosotros nos va quedando acá de la Biblia, llevarlo al corazón. Eso es sin duda el impacto de Dios en las vidas. De hecho, el otro día escuchaba un ejemplo que es súper conocido, que si yo voy por la calle y me atropella un camión, evidentemente las secuelas van a quedar. Pues yo les dijera a ustedes, no, en la mañana me atropelló un camión, nadie me cree porque estoy completamente compuesto, sino que eso tendría su consecuencia.
Ese es el impacto que tiene la verdad de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Para algunos puede significar una creencia, pero cuando realmente esa creencia viene a ser parte de nosotros, genera un cambio, genera un impacto. Nuestras vidas nos siguen siendo igual con Dios. Y acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo, lo que provoca el Espíritu Santo después que creemos en Dios. Eso es recibir a Jesús en el corazón. Es una oración de fe, ¿ya? Normalmente hacemos la oración de fe, está el libro sin palabras que lo explica súper bien, pero realmente en una oración de fe no se resume nuestra vida, sino que en creer, dejar que el Espíritu nos cambie y dar ese fruto de que realmente hemos sido transformados. Así que sumar además al hecho de que, por ejemplo, el catolicismo piensa que la salvación es por fe y por obras, ¿ya? Pero la Biblia afirma, y fue el debate que tuvo Lutero realmente, y la verdad que la salvación es solamente por fe, ¿ya? Las obras son fruto de. Así que eso, complementar. Entonces, a ver, Perdóname el árbol. bueno, aquí me surgió como una pregunta para debate. ¿Puedo perder la salvación entonces si no hago buenas obras? Si no hago buenas obras, Sí. Si yo creo en Dios, recibo a Jesús, por ejemplo, lo recibí. La salvación es por fe. Pero me porto mal, po. O sea, soy bueno para decir mentiras, según los 10 mandamientos. Robo, no sé. Y después voy y pido perdón, pero sigo haciendo lo mismo después, po. aquí vamos a ver cuántos son de Calvino y cuántos son de Arminio. Sí. A ver, ¿quién se lanza? Dale, Mati. Es que yo creo que tanto la fe y las obras van de las manos. No puede haber una sin otra. Partiendo que la fe es como el principio. Es como lo mismo del decidir y actuar. Uno primero premedita una idea acá, que es la decisión, y actúa. Entonces yo creo que eso va junto. Y es lo mismo tanto con la fe y con la obra. Entonces si alguien se convierte a Cristo y no tiene obra, entonces no empezó, pues entonces no tiene la fe, porque si no tuviese obra, tampoco tiene fe. Y yo creo que si no tiene fe, tampoco va a tener la obra. Yo lo veo así, que tiene que estar juntos, sí o sí. A ver, yo entiendo al Mati, ¿ya? Pero la fe, como tú dices, y sí, está correcto, es como el primer paso para. Y obviamente las obras viene siendo el fruto de aquello. Y como mencionabas tú, o sea, yo no puedo hacer obras si no tengo fe. Pero si tienes fe, es diferente porque tienes fe en cualquier cosa. O sea, la salvación no es simplemente fe, sino o solamente creer, porque como decía Nicolás, es creer como en cualquier cosa al final, sino creer en Jesucristo. Y ahí viene obviamente el fruto del Espíritu, que es templanza, mansedumbre, fe, amor y bla, bla. Entonces, yo entiendo perfectamente porque nosotros igual debatíamos con el Nico, no, pero igual necesitáis obras, pues le decía, o sea, no puede ser así nomás. Pero es resultado de, o sea, tú tienes fe, recibes el Espíritu Santo, pero eso provoca en ti esos frutos de obra, de tener misericordia, de tener amor, de tener todo lo que obviamente nos da el Espíritu Santo. Pero dicen lo mismo en otras palabras, pero hay que aclararlo, a lo mejor hay que profundizar más, hay que estudiar más, y esto va a dar para largo. Sí, es un tema súper bueno y es súper interesante, así que vamos más. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar respecto a eso? ¿Tirarse al agua? Si se pierde la salvación. Sí. Bueno, los bautistas creo que dicen que estamos predestinados, entonces no se podría perder la salvación, ¿cierto? Claro. Claro. O sea, así es un debate de años. Sí. Pero no sé qué piensan los chiquillos. Me gustaría saber, por último, con un pulgarcito, si creen que se pierde o no se pierde. Oye, aquí no es que juzguemos a nadie, o sea, yo estuve equivocada casi mucha parte de mi adolescencia y hasta cuando estaba dentro de la iglesia, o sea, es algo que uno va aprendiendo y va entrando el conocimiento también a saber cuál es tu postura, cuál es tu idea. O sea, si hoy día dices que se pierde y después en 2 años más o en un tiempo más dices, no, me di cuenta que realmente
es súper válido, o sea, chiquillos, es buscar la verdad, de eso se Claro, trata. sí, muy bien. Así es buscar. Yo igual tuve equivocado en muchas cosas en mi vida, sobre todo en los apóstoles, creía en los apóstoles antes, y ahora no, en el ungimiento de apóstol, pero ahora Ah, no, ¿cachai? Entonces igual eso son posturas que siempre van cambiando, eh, son dinámicas. David, tú dijiste que sí, ¿cierto? Que se podía perder, sí. Ya, vamos por Rayen y Vane, ¿qué creen? ¿Se puede perder? ¿Sí o no? O si quieren argumentar más, Es súper válido decir no sé, ¿eh? también. Eh, yo creo que fe sin obra. Sí, perdón. Ya, yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo que puede ser que en un momento pienses que la pierdes, pero no. Yo creo que por mi parte creo que si la recibiste en un momento, después si, digamos, te equivocaste, puedes volver, pero no perdiste esa fe. Esa salvación. Sí, muy válido. Muy bien. Sayan, ¿tú qué crees? ¿Lo sabes? Yo creo que no se pierde la salvación porque, como dijo la Vane, si uno se equivoca, Dios tiene perdón de nosotros, por así decirlo, o así. Sí, muy bien. ¿Ahora Ryan? ¿Ahora sí, Ryan? Ya, sí, yo creo que no se pierde la fe porque La salvación. ya, que no se pierde la salvación porque uno si cree es verdad, o sea, como dijo la Vane también, que ya si uno se equivoca, el Señor igual nos puede perdonar, pero no vamos a perder la fe y tampoco la salvación. ¿Mm? Sofía, ¿tú qué crees? ¿Estás por ahí? Yo creo que no se pierde la salvación. Ya, muy bien. El Sami, espérame, después tú, Mati. Samuel, ¿estás por ahí? Sí. Yo opino lo mismo que la diva, que las obras son el fruto de la fe. Ya. Son necesarias, pero al mismo tiempo, digamos que no son tan necesarias. Algo así. Sí, pero no. No, pero Ya. sí. Muy te bien. pierdo, ¿no? Tírate al agua. La salvación se pierde, ¿no? Sami. No, no. Ah, Ah, ya. Ya. ¿Y Matías? ¿Algo que decir? No, es que me surgía la idea de que yo también soy de los que creo que la salvación no se pierde, y un motivo, no sé si el principal, pero creo yo muy fuerte, es que Dios mismo no permite que se pierda. Si alguien recibe el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu de Dios es tan fuerte y uno nunca se va a poder esconder de Dios. Entonces, ya por ejemplo, lo recibí a los 15 y a los 17 murió un familiar y por eso dejé de creer en Dios y me aparté, no sé, 20 años, pero siempre va a quedar en el corazón esa amonestación, y al final Dios mismo incluso va a poder ir usando personas que te vayan dando cuenta de que no estás en el camino que debe estar y debe volver a retomar. Así que yo creo que la salvación no se pierde por el gran motivo de que Dios, cuando, bueno, él mismo dice, él no termina la buena obra hasta que la perfeccione. Entonces yo creo que él no permite que la salvación se pierda. Muy bien. Yo personalmente, yo no lo he estudiado eso, así que no podría decirle con certeza y que mi argumento es lo más válido, así que no piensen eso.
Yo creo que sí se podría perder, no estudiándolo, no habiéndolo estudiando, ¿ya? Que si uno comete pecados, se equivoca y sigue cayendo y cayendo y cayendo, se podría perder y alguien podría alejarse. No creo en la predestinación, que somos salvos eh, desde antes de la fundación del mundo, o, o que estamos predestinados a ser parte de la salvación, sino creo que también en la elección, de que uno también puede, dentro del libre albedrío, escoger si quiere recibir esa salvación. ¿Ya? Básicamente eso, sin haberlo estudiado, no, mi postura no es la válida. Así que eso, creo. Muy bien, pues chicos, ¿vamos a orar para terminar? Oye, ¿Sí? quería agregar una cosa. Yo estoy de acuerdo con sus opiniones, pero hay un puro problema. En la Biblia hay una palabra que se llama apostasía, que es abandonar la fe. Entonces, muchos apostatarán de su fe, dice la Escritura. Y eso deja la puerta abierta para creer de que realmente algunos se van a perder. Estuvieron en el camino y se desviaron. Entonces, Dios guarda nuestra salvación, creo yo, pero mientras nosotros nos mantengamos luchando con el pecado. Cuando dejamos de luchar con el pecado, eso es vivir en pecado, porque todos vamos a pecar, pero no significa que estamos en pecado porque estamos luchando con él con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando dejamos de luchar con el pecado, ahí estamos en él, vivimos las consecuencias, vivimos el fruto del pecado también, y nuestro corazón se aparta de Dios. Entonces, yo creo que se puede perder. También, lo mismo que el Vladi, esta es una discusión de años, hay que definirla, pero yo creo que se puede perder. Hay que guardar eso valioso, solamente eso. Muy bueno el debate. Tu Gracias, argumento Vladi. más fuerte. El argumento más fuerte. Bueno, sí, chicos, lo que les recomiendo es siempre que estudien esas cosas. Sí, siempre se pueden formar sus posturas propias. Al igual que yo siempre he estado investigando cosas que no me parecían o que sí me parecían, que yo las creía correctas, pero al final las cambié y creían que no. Como les decía el ejemplo mío, el de los apóstoles, yo antes creía en que se podían seguir ungiendo, si se podría decir, pastores, dándoles, o sea, perdón, apóstoles, hoy en día, no antiguamente, hoy en día. Pero me he dado cuenta que es bastante complicado y prefiero no creerlo, ¿ya? Entonces, esas posturas acerca de la salvación, acerca del don de lengua y muchas otras cosas pueden ir cambiando, son dinámicas y quizás no van a definir que tú seas salvo, ¿ya? El creer en los apóstoles o no van a definir si tú vas a ser salvo en el día de mañana, solo va a ser una postura. Creer en Jesús realmente te va a hacer salvo. Eso es lo principal. Y producir buenas obras. Así que, bueno. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias por aprender de tu palabra, Señor. Aprender de que debemos hacer buenas obras, Señor, como consecuencia de nuestra fe, Señor. Y no solo quedarnos, Señor, con el intelecto, Dios, quedarnos con solo creer en ti, Señor, y no hacer nada al respecto, Señor. Permítenos, Señor, ayudar, Señor, a la gente que lo necesita en días complicados, Señor, en días que quizás la gente está muy atribulada, Señor. Pónenos en el lugar correcto, Señor, y con las palabras correctas para ir a esa gente que lo necesita, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén.